Vamos a hablar acerca de la situación de vialidad nacional. Más de 5.000 trabajadores que hoy se encuentran en una incertidumbre total a partir de la decisión del gobierno de eliminar vialidad nacional, pero finalmente en contraposición a esto, la justicia que dijo no al cierre de vialidad. Y sin embargo, el gobierno salió a decir que va a apelar esta medida. Bueno, todo esto lo vamos a estar analizando en la jornada de hoy con nuestro columnista, claro, Facundo de Baul. Facu, muy buen mediodía, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maru? ¿Todo bien? Volviendo después del receso, ahora un poquito frío, pero bueno, arrancando, queriendo arrancar esta segunda parte del año. Tal como vos lo dijiste recién, hiciste una cronología, creo, bastante interesante, importante, porque resume un poco el estado del conflicto actualmente. Recordemos que el gobierno nacional, ya a pocas horas de finalizar, allá antes del receso, a comienzo de mes, con las famosas facultades delegadas que el Congreso otorgó a través de la ley Bases al Poder Ejecutivo, de justamente poder avanzar en materia de reformulación y reorganización sobre instituciones y organismos y organizaciones públicas, más allá justamente de las funciones que tiene otorgadas regularmente el Poder Ejecutivo. Tomó esta decisión, entre otras, que también algunas destacadas fueron la disolución la reestructuración del INTA, el INTI y el INB, pero bueno, en particular con Vialidad Nacional lo que se definió a través de este decreto es disolver tres organismos y agencias que se encargan justamente de la seguridad y del trabajo en materia de transporte: la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional también de Seguridad y del Transporte, y la dirección, y la emblemática justamente Dirección Nacional de Vialidad, que quizás es la más, si la palabra es polémica, o la que más llama la atención, porque no es una organización nueva. Es un organismo que fue creado en 1932, que tiene una historia, pero no me gustaría solamente quedarme en esto, digamos, en el hecho histórico y en el rol que ha tenido Vialidad Nacional desde la configuración de nuestro Estado. Recordemos, y acá me voy a detener un poquito, cuando se cree, cuando se piensa este organismo público, se da justamente en el marco de que la presencia en el interior y de la conexión estaba solo atada o referida a lo que se trazó desde los capitales británicos en materia de ferrocarriles. Nuestro país era algo así como un archipiélago, digamos, desconectado, y solamente se había trabajado en materia de conectividad vial en particular, solo en los lugares de la Pampa húmeda y en los lugares más concentrados de Buenos Aires y el centro del país. A Vialidad Nacional se le da justamente esta función de poder conectar estos pueblos, poder pensar un trabajo en materia de obra pública y de conectividad vial que pudiera competir, digamos, y pudiera romper con este monopolio de los trenes en su momento, que no se lo miraba en un sentido despectivo, pero las líneas férreas en nuestro país estuvieron trazadas justamente en poder conectar el interior del país con los puertos, bajo esta lógica y esta matriz netamente extractivista. Entonces, justamente a Vialidad Nacional se le da otra impronta en poder conectar los pueblos, poder justamente generar vinculación entre los núcleos urbanos del país, con particular interés en la Patagonia, que es un terreno que siempre fue hostil a la conectividad, y también nuestra región cuyana y el norte del país, digamos, todos esos sectores periféricos en los cuales se emprendieron los distintos planes y la trazabilidad de las obras más importantes, como la Ruta 2, la Ruta 40 también, etcétera, que fueron como los grandes emblemas de este organismo. Pero bueno, hoy se llega a una situación que es bastante particular, con una Dirección Nacional de Vialidad que también es una de las críticas quizás que hay que hacer en los gobiernos anteriores a los últimos 10 años probablemente. Es justamente ahí, con sus funciones quizás un poco desdibujadas, muy deslegitimadas también. Recordemos que también durante el gobierno de Mauricio Macri se le atacó no en términos institucionales, sino en materia de presupuesto, y esto hacía que el mantenimiento y el trabajo sobre las rutas sea mucho menor que el de años anteriores, y también el gobierno encontró una excusa para avanzar. El caso de corrupción y el pronunciamiento de la justicia en la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad, justamente. Entonces, es uno de los justificativos y uno de las excusas que utiliza el gobierno para avanzar en este tema, que ojalá fuera justamente repensar su estructura, potenciar su estructura. No, lo que se plantea es una disolución, y sus funciones van a ser absorbidas directamente por algunos otros organismos del Ministerio de Economía que van a trabajar en materia de obra pública. Pero bueno, lo que se plantea básicamente es una incertidumbre, vos lo dijiste recién, no solo para sus trabajadores, que son más de 5.000 familias que no saben, que el gobierno en principio dijo que los va a reubicar, los va a reestructurar justamente en otras funciones, pero particularmente en esto. ¿Qué va a pasar en materia vial en nuestro país? ¿Qué va a pasar con el mantenimiento de las rutas?
qué va a pasar justamente con los proyectos que son estratégicos que Vialidad Nacional encabezaba. En nuestra provincia de San Juan hay dos grandes incógnitas. Una es la Ruta 40, que es uno de los conflictos que ha desencadenado en el gobierno provincial, que haberse amparado por 20 días, en principio, a los trabajadores y trabajadoras de la obra de la Ruta 40 Sur, y también justamente, lo sabemos y es de público conocimiento, que en los últimos años el deterioro de la Ruta 40 Norte justamente y una falta de un plan y de un trabajo en ese tema, también queda un poco en el limbo, un reclamo de la ciudadanía. Y bajo este paradigma el que se avanza, que es justamente una concesión de estas rutas nacionales, en principio una privatización, lo que se está hablando, es qué va a pasar con estas rutas que no son rentables en términos de mercado. Porque ya lo han planteado algunos informes, las rutas que son rentables son aquellas que conectan, por ejemplo, la autopista Córdoba-Buenos Aires, Córdoba-Rosario, y algunas otras que, muy particulares, y las demás no son atractivas para el mercado, no son atractivas para los privados. Entonces hay que pensar justamente qué va a pasar. La pregunta es quizás a qué privado le va a interesar hacer una autopista o convertir una autopista o hacer una obra de repavimentación en la Ruta 40 Norte, cuando el caudal de vehículos no es significativo en términos de mercado, sí lo es en términos sociales y en términos productivos, así que hay que ver. Y otra obra sobre la cual hay incógnitas, que ya en realidad viene bastante vapuleada en los últimos años, ¿qué va a pasar con el corredor bioceánico? Que es un trabajo también que se encara en el marco de la planificación con Vialidad Nacional, no solo el financiamiento del túnel, sino también todo lo que hace al corredor que conecta provincias como San Juan, La Rioja, Córdoba, también con la salida al Atlántico, y este proyecto que también es estratégico, como lo hay seguramente en el interior del país algunos más. Así que resta ver, el panorama es bastante desolador. San Juan, ahí queda una incógnita. Las rutas, digamos, no contamos con un sistema de ferrocarril potente, no solo en materia de transporte de pasajeros, sino el que hay en materia de cargas es limitado, es acotado, no llega a toda la provincia, conecta solo algunos departamentos y es muy específico lo que produce. Y realmente hay que ver qué va a pasar, cuál es la respuesta para el sector agroproductivo que necesita desarrollarse y que hoy justamente se está buscando cómo generar trabajo, cómo generar divisas para un sistema económico que está bastante complicado. ¿Qué va a pasar también con el turismo? Recordemos que las rutas nacionales conectan justamente los lugares turísticos. ¿Y qué va a pasar también con la minería? Que es algo que nos llama la atención, los minerales y el trabajo y lo que se extrae de la cordillera de los Andes circula por rutas nacionales, circula por muchas de las rutas que son responsabilidad del mantenimiento de la vialidad nacional, así que hoy el gobierno no plantea ninguna respuesta, solo avanza con una disolución y una reestructuración que vaya a saber dónde van a ir a parar justamente la responsabilidad del mantenimiento. La provincia ya se ha pronunciado y las provincias se han pronunciado, uno de los puntos, uno de los cortocircuitos que plantea con los gobernadores. Las provincias no se pueden hacer cargo presupuestariamente, no porque no quieran o porque no tienen capricho, no tienen los fondos necesarios para poder hacerse cargo. Es más, algunos de los gobernadores han cuestionado, bueno, denos la responsabilidad, pero también que el gobierno nacional ceda el fondo justamente para el mantenimiento de rutas que se cobra sobre uno de los impuestos, por ejemplo, el combustible, que el gobierno nacional no lo ejecuta y no lo gira para estos temas específicos ya hace bastante tiempo. Hace más de un año justamente no otorga y no asigna esa partida al mantenimiento de las rutas nacionales ni a vialidad nacional. Pero bueno, resta ver qué va a pasar. Recordemos, y esto, el rol de vialidad nacional no nos es ajeno, no nos es lejano. En la inundación de Bahía Blanca y en la catástrofe, el primer organismo de respuesta del sector del Estado Nacional y del sector público fue Vialidad Nacional, con sus maquinarias para volver a conectar la ciudad y los pueblos que habían quedado aislados por esta tormenta que destrozó las rutas. Entonces, hay que ver, la pregunta es, y esto no es una discusión entre lo público y lo privado, es sencillamente lo público acompañando y potenciando a los privados y el sector público justamente tomando la apuesta en aquellos lugares donde el privado, por cuestiones de rentabilidad, y es la lógica justamente del mercado, no lo va a hacer. Así que hay que ver qué va a pasar, cómo se va a comportar, pero bueno, lo que hoy se plantea es esto, un pedido de los trabajadores y trabajadoras de vialidad para que la Corte frene ese decreto, un decreto que está frenado, pero un gobierno que va a apelar. Y si no apela judicialmente, lo va a desmantelar de facto en materia presupuestaria, sin una política de planificación, y es algo que va a pasar y que va a desgastar. Lo está haciendo el gobierno con otras áreas, como por ejemplo el sector universitario, en el cual no se le brinda un financiamiento más allá para funcionar, y demás sectores, digamos, aerolíneas argentinas también, que no se le hacen giros y se las ficha presupuestariamente. Digo, el gobierno no solo respeta y se ordena en el marco de una decisión judicial, sino que lo hace y tiene potestad para hacerlo a través de un desmantelamiento en una cuestión de política pública y de asignaciones y de envío de partidas presupuestarias, etc. Así que bueno, Maru, el panorama no es positivo, es una pena, pero bueno, es importante invitarnos a la reflexión, ¿no?
a discutir más allá de estas cifras que plantea el gobierno de que se le acusa a la institución de sobredimensionada, ineficiente, una acusación que se hace con otras áreas también del Estado y que realmente encuentran justamente en esto una excusa para avanzar y para romper con organismos que no son pensados por un gobierno en particular, sino que traen un trabajo de hace muchos años, casi 100 años en particular de realidad, así que bueno.